Buenas tardes, vamos a hacer una clase de repaso de la parte de pilotes. La idea es tratar de abarcar lo que no hemos visto, que es grupo de pilotes y algo de asentamientos. La verdad, la forma más fácil para afrontar esto es a partir de ejercicios que ya están resueltos, para evitar pues las demoras allí al proceso, en el momento en el que yo voy calculando y voy haciendo. Les voy a explicar o vamos a repasar algunas cosas de lo que ya habíamos visto. Cuando se habla de grupo de pilotes, acuérdense que hay que pensar en que el grupo de pilotes puede trabajar de dos formas. La primera forma es como un grupo, donde el grupo genera un gran pilote. Lo vamos a dar aquí en amarillo. Este grupo forma el gran pilote. Y este gran pilote cuadrado le determinamos la capacidad. Y entonces este gran pilote, ahora lo vamos a revisar. Esto es lo que, este sería el fuste, lo que tenemos en verde. Y lo que está subrayado en amarillo vendría siendo algo así como lo que está subrayado en amarillo terminaría siendo algo así como la punta del pilote, ¿cierto? Entonces hay que analizarlo como un bloque. Esa es una opción. Y la otra opción es simplemente contar el número de pilotes, que en este caso vendrían siendo 9 pilotes. Le determinamos la capacidad a un pilote y lo multiplicamos por las 4. Por los 9, perdón. Estos grupos de pilotes pues se utilizarán cuando tengamos problemas de capacidad y un solo pilote no sea capaz de sostener. En los libros vamos a encontrar ecuaciones de este tipo, que para determinar BL, BG y LG. Pero la verdad, esto considero que enreda peor las cosas, porque claro, esto de BG y LG hace referencia como al bloque como tal, pero vamos a tener inconvenientes porque dependiendo de la configuración que nosotros hagamos, pues no va a existir BG y LG. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a ustedes les propongo esta configuración de pilotes? Si yo les propongo esta configuración de pilotes, esto no tiene BG y LG, pero ante esta configuración de pilotes, este vendría siendo nuestro bloque, ¿cierto? Esto vendría siendo nuestro bloque y el perímetro de este grupo viene siendo esto. O si a mí se me ocurre venir y poner pilotes, yo qué sé, de esta forma. Este vendría siendo mi grupo de pilotes. A la final, yo lo que tendría sería la siguiente situación. Este vendría siendo como tal el fuste de ese grupo de pilotes. Y si voy a determinar, entonces este sería el fuste. Y si voy a determinar la capacidad, pues entonces sería esto. La capacidad por punta sería como el bloque. Y así se podrían ustedes inventar la figura que sea. Siempre a la final tendríamos que coger el bloque que forma el grupo de pilotes. Cuando tenemos grupos de pilotes hay que revisar la eficiencia y esa eficiencia debe ser mayor a 1. Y la eficiencia es la relación entre ¿qué? Entre la capacidad de soporte de carga última del grupo de pilotes, es decir, asumir esto como un solo bloque, dividido la sumatoria de la capacidad de soporte de cada uno de los pilotes, simplemente sin asumir el grupo. ¿Por qué la eficiencia debe ser mayor a 1? Cuando la eficiencia es menor a 1 significa que los pilotes están muy pegados y estamos teniendo esta situación donde los bulbos se intersectan y se generan zonas de sobreesfuerzo. Y como se generan estas zonas de sobreesfuerzo, entonces por la eficiencia se castiga la capacidad y en últimas termina funcionando, digamos, se pierde capacidad de ese grupo de pilotes. Por eso siempre la capacidad de soporte, asumiendo el grupo de pilotes como un bloque, debería de ser mayor que la capacidad
del grupo de pilotes simplemente sumando su capacidad individual. Entonces, cuando yo asumo un bloque de pilotes, el grupo, yo asumo que este es mi bloque, este es mi BG, mi LG, supongamos acá, y asumo que esto funciona como un gran pilote. Y fíjense entonces que yo ahora ya solamente me preocupo por el fuste que hay alrededor de este gran grupo de pilotes. Entonces, claro, asumiendo que existe BG y LG en todos los casos, pues quedaría muy fácil definir qué es el área de la punta. Pues el área de la punta para este caso, pues es BG por LG, ¿no? Y la capacidad del fuste, al ser el perímetro de un rectángulo, pues sería 2 veces BG más LG. Esto vendría siendo el perímetro. Entonces, nosotros lo que tendríamos que verificar siempre es cuál es el perímetro de nuestro grupo de pilotes, porque no siempre nuestro grupo va a ser rectangular. O sea, nuestro grupo podría formar algo como lo que les estaba mostrando aquí en un tipio, que podría ser algo triangular, algo circular, un hexágono, lo que sea, pero a la final lo importante es coger el perímetro del grupo de pilotes. Bien, ¿cuál es el ideal? El ideal es que la eficiencia sea igual a 1. Ese es el ideal. Pero si no es igual a 1, por lo menos que sea un poco mayor a 1. Lo que sí no puede suceder y lo que debemos evitar es que la eficiencia sea menor a 1. Aquí hay algunos autores que han propuesto cómo se determina la eficiencia en función de la separación y todo esto, pero esto a la final, desde mi punto de vista, no tiene mucho peso. Para mí lo más importante es que simplemente la eficiencia de ese grupo de pilotes sea mayor o igual a 1. Ahora, ¿qué significa si la eficiencia es mucho mayor a 1? Significa que tenemos muy separados los pilotes y posiblemente se está gastando mucha plata en el cabezal del grupo de pilotes. Entonces, por eso yo digo que sea mayor o igual a 1, pero no tampoco tan mayor a 1. Porque si es muy mayor a 1, significa que los pilotes están muy separados y que supuestamente ese bloque tiene una capacidad muy grande versus la capacidad individual del grupo de pilotes. De igual manera, cuando vamos a determinar la capacidad del grupo, nosotros la determinamos de las dos formas y siempre nos vamos a quedar que la capacidad es la menor de las dos, ¿cierto? Se habla de que la separación entre los pilotes debería dar entre 2.5 y 3 veces el diámetro. Cuando nosotros evaluamos la capacidad de los pilotes, acuérdense que vamos a evaluar los asentamientos elásticos del pilote y dentro de los asentamientos elásticos tenemos asentamientos por fuste, asentamientos elásticos propios del pilote y asentamientos por punta. Se pueden hacer evaluaciones de asentamientos por consolidación en la punta del pilote y el bulbo de influencia sería como 2 veces el diámetro de ese pilote. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es capacidad, luego hablaremos un poco de lo que es consolidación y asentamientos elásticos. Quise colocar este ejemplo nos sirve bastante, vamos a tratar de sacarlo lo más pronto posible. Este pilote, lo primero que tendremos que determinar es cuál es nuestro L', ¿cierto? Entonces nuestro L' es 15 por 0.6, 0.6 es el diámetro del pilote, nos da 9. Recuerden qué significa ese 9, ese 9 significa, a ver, borramos esto por acá, me disculpan un poco la voz, pero estoy como un poco con gripa. Bueno, entonces, ¿qué significa ese L'? Significa lo siguiente, vamos a tener aquí nuestro pilote y tendremos que determinar cuál es nuestro L', donde el esfuerzo vertical se puede ir considerando, aumenta y luego se tiene que mantener constante. Esto se tendrá que verificar.
Entonces determinamos nuestro L', determinamos cuál es el esfuerzo vertical a esa profundidad, a la profundidad del L', ¿cierto? Por eso es que determina este esfuerzo vertical a esta profundidad. ¿Cuál es nuestra profundidad? 9 metros. A 9 metros determino mi L'. Entonces, hasta los 9 metros puedo ir considerando el incremento del esfuerzo vertical, pero después de los 9 metros ya me quedo allí. Esa es una primera limitación. Segunda limitación que voy a tener es la siguiente. Tenemos que tener presente que la capacidad en la punta del pilote debería de ser mayor, o sea, el Q máximo no puede ser mayor a esta relación. ¿Cierto? Entonces yo la determino y reviso. Entonces vamos a ver. Primero vamos con el tema del fuste. Entonces olvidémonos. Los estratos no salen aquí, entonces aquí nos van a salir 3 estratos. Este estrato que va a trabajar con este esfuerzo vertical. Segundo estrato que va a trabajar con este esfuerzo vertical. Tercer estrato que va a trabajar con el esfuerzo vertical que ya es constante a esa profundidad. Entonces nos salen 3 estratos de análisis, 1, 2 y 3. Fíjense que en el tercer estrato, el esfuerzo vertical que yo determiné acá fue de 106,5, me quedo con el 106,5, que es el que tenemos acá. 160,5, perdón, 160,5. Eso es lo único que se modifica, de resto es la misma ecuación. Aquí, debido a que es un pilote hincado, estamos asumiendo 1.4 y de resto pues nada, aquí no estamos asumiendo 2/3. Acuérdense que lo que habíamos visto en la clase era aquí por, oh qué pena, tangente de 2/3 del ángulo de fricción, ¿cierto? Entonces, tangente de 2/3 del ángulo de fricción era lo que nosotros asumíamos. Ese tangente de 2/3 es equivalente a aproximadamente 0,67 el ángulo de fricción. Bueno, aquí para que no se enreden no estamos considerando o no considere 2/3, sino considere 0,8. Es decir, estoy considerando que hay una mayor fricción entre el suelo y el pilote. Pero eso no es para que se alarmen. Si es el caso, el día del parcial vamos a seguir trabajando con el 2/3, que es el mismo 0,67. Pero es algo para que entiendan de dónde salió el 0.8. De resto es lo mismo que hemos visto en clase, se determina la capacidad por fuste de un solo pilote. Entonces a la final, nuestra capacidad por fuste viene siendo cada uno de los QS multiplicados por el área del fuste. Y el área del fuste es el perímetro por la altura. Este es el perímetro, en todos lo tenemos. Y la altura pues va variando, ¿no? La altura del primer estrato es 3, del segundo es 6 y del otro es 2. O sea que la capacidad por fuste me dio de 930,19. Ese 930,19, pasándolo a toneladas, colocándolo como 10, entonces da 93.3. Y esto vendría siendo la capacidad por fuste de un solo pilote, ¿no? Lo dimos sobre 3, que es el factor de seguridad. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto es un error, porque acuérdense que nosotros en clase habíamos dicho que esto era 2, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con 2. Asumir 3 es bastante exagerado. Listo, eso es un error, pero yo ya lo tengo ahí calculado con eso, pero para que sepan que el día del parcial utilizamos ahí un 2. Factor de seguridad por fuste, nos mantenemos en 2. Listo, ahora vamos a ver la capacidad por punta. La capacidad por punta, evidentemente, recuerden lo que yo les había dicho en clase. Yo en clase les dije a ustedes, para la capacidad por punta no nos vamos a enredar la vida. Cogemos el método de Delft
si es para materiales cohesivos o si es para materiales granulares, ¿cierto? En este caso, fíjense que la punta del pilote está metida en un solo estrato. Tenemos 8 metros. Tenemos 8 metros de un solo estrato. Entonces aquí no hay duda que yo tengo que coger el ángulo de fricción de 30 y la cohesión de 30. Con este ángulo de fricción de 30 y cohesión de 30, voy a la tabla y encuentro que el NC es de 100 y el NQ es de 44,5. Vamos a ver de dónde sale eso. Eso tiene que salir de NQ 30, bueno, aquí. Entonces nos vamos acá, 30. Fíjense que este es de 100, NC 100 y NQ pues no alcanza a ser el 60, eso es lo que estamos planteando según este ejercicio de 44,5, ¿cierto? Pero recuerden, vamos a revisar que NQ por el esfuerzo vertical, según lo que habíamos planteado, no puede ser menor al Q máximo. ¿Cuánto es el Q máximo? El Q máximo es 0,5 por el P sub A por el NQ por tangente. Quiere decir que este es el Q máximo que yo puedo tener en esta parte. O sea, lo que me están diciendo aquí es que NQ asterisco por el esfuerzo vertical en la punta debe de ser menor o igual a 1284,90 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto es NQ por el esfuerzo vertical efectivo. NQ por el esfuerzo vertical efectivo nos está dando, esto es NQ por su esfuerzo vertical efectivo en la punta, ese 196,5 es el esfuerzo vertical en la punta. Entonces, desde ese punto de vista, 8000, este 8000 pues es la respuesta, 8000 evidentemente es mayor a este 1284. Conclusión, pues nos quedamos con el 1284. Y acuérdense que la fórmula para determinar la capacidad por punta es igual a CNC más QNQ, donde Q es el esfuerzo vertical efectivo en la punta, y esto multiplicado por el área de la punta. Y con esto que hicimos, lo que encontramos es que este NQ tal tiene que ser menor o igual, según este ejercicio, a 1284,60. Y evidentemente nos quedamos con el 1284 porque no vamos a utilizar este 8744 porque es muy grande. Entonces, metiendo los datos, haciendo el cálculo, multiplicándolo por el área de la punta y demás, nos da 645,96 kilonewton. Esto es 64,5 toneladas, lo dividimos entre 3, aquí el factor de seguridad sí es de 3 porque es por punta, y a la final entonces encontramos que el pilote tiene una capacidad de 52,5 toneladas. Esa es la capacidad del pilote de forma individual. Ahora vamos a determinar cuál sería la capacidad del grupo de pilotes. ¿Pero cuál grupo? De este grupo. Vamos a asumir este grupo de pilotes, donde la separación entre los pilotes es de 3. Y entonces, si la separación en este caso es de 3 y en el otro sentido es de 0,5, de 1,5, pues se encontró que el BG y el LG
terminaría siendo, en el BG sería el 1.5, que es la distancia que hay entre ejes de pilotes, más la mitad de los diámetros. No sé si aquí nos estemos enredando un poco, pero espérense a ver. Les muestro de dónde es que sale ese 2.1. La verdad, a mí no me gusta andar trabajando con BG y LG porque eso se presta para malos entendidos. La distancia que hay entre los ejes es 1.5. Y si el diámetro del pilote es 0,6, pues la mitad es 0,3, ¿sí o no? Y aquí otra mitad, 0,3. Entonces, en lugar de utilizar esas ecuaciones, para mí es más fácil decir que simplemente esta distancia es 2.1. Y lo mismo en el otro sentido. Si la distancia entre ejes es 3, pues le sumamos 0.6 y 0.3 y 0.3 y eso nos da 3.6. Pero bueno, como lo quieran manejar, a la final lo que tenemos nosotros es un bloque de 2.1 y 3.6. Ese es nuestro bloque. Este es nuestro bloque como grupo de pilotes. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esto, una vez ya tenemos nuestro grupo, ya tenemos el perímetro, que el perímetro sería 2 veces el 2.1 y 2 veces el 3.6. ¿Sí o no? Y el área pues vendría siendo 2.1 por 3.6. Entonces vamos ahora a determinar la capacidad por fuste del grupo de pilotes, que ya la teníamos. Miren que ahora ya el perímetro es de 11.4. Entonces lo único que hacemos es perímetro por la altura del respectivo estrato. Perímetro por la altura del respectivo estrato. Perímetro por la altura del respectivo estrato. Y esto que tenemos aquí, espérense que la tablet se me bloqueó allí un poco. Este es el famoso Q sub S1. Este es el Q sub S2. Y este pues el Q sub S3. Entonces estos son los Q sub S que ya habíamos determinado. Por eso es tan importante, este es el Q sub S1, el 2, el 3. Por eso es tan importante ser ordenados, para que luego el cálculo del grupo de pilotes utilicemos lo mismo que utilizamos en el de piloto individual y nos sale súper rápido. Aquí este vendría siendo el Q sub S del fuste del piloto, del grupo de pilotes. Y si vamos a determinar la capacidad por punta, pues volvemos a utilizar lo mismo que habíamos determinado acá. Fíjense que es lo mismo, esta parte es lo mismo, y lo único que cambia ahora es la punta del pilote, porque ya no es de un piloto individual, sino que ahora es un grupo de pilotes que tiene una determinada área que es 2.1 por 3.6. Y esta viene siendo nuestra área de punta. Aquí volvemos a tener el mismo error, esto debe ser 2, pero no pasa nada. Y entonces determinamos cuál es nuestra capacidad como grupo de pilotes y como piloto individual. Asumiendo el grupo de pilotes como un bloque, encontramos que la capacidad es de 7632.43, que es esta. Y si lo hacemos tomando la capacidad de un solo pilote y la multiplicamos por el número de pilotes, que en este caso es 5, nos está arrojando que esto es 26.627. Conclusión, la eficiencia es de 2,91. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues esto es bueno porque es mayor a 1. Ahora, ¿podrían estar más pegados los pilotes? Sí, podrían estar, no pasa nada. Lo importante es que la eficiencia siempre sea mayor a 1. Qué pena, muchachos. Esto es lo que nos está diciendo, esto es lo que hacemos nosotros en términos de análisis de grupos de pilotes. Tenemos, cuando analizamos el grupo, podemos asumir que esto es un bloque que recibe esa carga, o podemos asumir que esto es
un grupo de pilotes que a la final trabajan como pilotes individuales y entonces hay fuste alrededor. Son las dos opciones, pero siempre cuando determinemos la capacidad nos vamos a quedar con la menor de las dos. ¿Listo? Creo que hasta allí no hay ninguna duda, o espero haber sido claro, pues cualquier cosa igual pues me podrán preguntar. Esto es respecto a la capacidad. Entonces ahora, ¿a qué los invito? Los invito a que hagan de ejercicio. Nosotros en clase habíamos determinado la capacidad, creo que está aquí, la capacidad de un solo pilote, y fíjense que habíamos sido ordenados y habíamos determinado lo que era el QS, ¿no? Entonces yo los invitaría a que con este mismo ejercicio, ya que tenemos determinado esto y demás y que terminamos capacidad por punta y los invitaría a que determináramos la capacidad de ese mismo, pero si tuviéramos un grupo de pilotos. Entonces venga, me invento aquí un grupo por tener ustedes oficio para su casa, y vamos a ponerles este grupo de pilotos. Separación entre ejes de pilotes 1.4 entre ejes de pilotes. Y vamos a el diámetro de cuánto era. El diámetro por aquí debe estar. El diámetro es de 90. centímetros. Listo, entonces por favor determinarle la capacidad a este grupo de pilotes, a este cabezal. Con estos pilotes el dibujito está feo y tal, pero con esas medidas ya lo pueden determinar. Ahora vamos a ver el tema de asentamientos. Yo les voy a pasar un video de asentamientos elásticos. Igual en clase esto ya lo habíamos visto, de que hay tres tipos de asentamientos del pilote, ¿no? Están los elásticos propios del pilote, los asentamientos causados por la carga en la punta del pilote y los asentamientos debido al fuste del pilote. Estas son las ecuaciones, yo ya les expliqué, les decía, mire, ¿qué pasa si tenemos un área de la punta diferente? Pues aumentaría. Y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo donde por obvias razones el pilote, la zona que va a sufrir asentamientos es este, ¿no? Entonces va a tener un asentamiento debido a la punta que va a ser según el contacto, uno por fuste y otro elástico del pilote. Por favor les pido que revisen esto. Aquí igual ustedes podrán pausar luego el video. Miren, este es el asentamiento elástico del pilote. Por obvias razones aquí metemos, esto yo ya se lo había explicado en clase, el módulo de elasticidad del pilote, porque es el asentamiento elástico propio del pilote. Luego cuando vamos a determinar el asentamiento por la punta del pilote, pues metemos el módulo de elasticidad del material que está debajo de la punta del pilote, y aquí determinamos es el esfuerzo que hay en la punta del pilote, ¿cierto? Este 39.24 que terminaría siendo 39.24 es la capacidad en la punta. Miren. Capacidad en la punta dividido el área del pilote, que es el esfuerzo, y con esto determinan cuál es el asentamiento en la punta del pilote. Y el asentamiento por fuste, pues tienen que coger la carga por fuste, la dividen en el perímetro donde se coloca esto, esta P aquí es el perímetro del pilote y el L pues la longitud del pilote. Entonces como el diámetro creo que es de 1 metro, entonces solamente pi por 1 por 15 que es la longitud. ¿Y qué módulo de elasticidad metemos? El módulo de elasticidad del fuste, pero ¿qué hacemos si hay diferentes módulos de elasticidad? Pues muy simple, sacamos un ponderado y sacamos cuál es nuestro módulo de elasticidad promedio de la zona del fuste. Con eso determinamos nuestro asentamiento elástico, que vendría siendo 1.9,
Y si fuéramos a determinar el asentamiento de un grupo de pilotes, entonces uno lo primero que hace es calcular el asentamiento de un pilote y luego aplica esta ecuación, determina el BG del grupo de pilotes, que en este caso es 3 metros, y determinamos el asentamiento del grupo. Fíjense que como pilote individual tenía un asentamiento de 1.9 y ya cuando analizamos como grupo, el grupo de pilotes tendría un asentamiento de 3.2. Realmente esto es muy fácil, esto es una simple ecuación para determinar cuál es la capacidad del asentamiento, del grupo de pilote como asentamiento elástico. ¿Listo? Les voy a dejar un video aparte para ir paso a paso explicando un poco más, pero pues ustedes lo van haciendo allí y ahí yo creo que esto se sobreentiende a la perfección. Ahora, asentamientos por consolidación. En los asentamientos por consolidación, siempre lo que se va a tener que buscar es de la longitud del pilote, de toda la longitud del pilote, por favor buscar 2/3 de esa longitud. En este caso es la longitud del pilote es 10 metros, entonces encontramos cuáles son 2/3. Y a partir de 2/3 determinamos lo que se conoce como el bulbo de influencia, ¿sí o no? ¿Cuál es la zona de influencia? Básicamente lo que nosotros hacemos es trasladar una zapata a esa profundidad, a 2/3 de L, y venimos y determinamos de este estrato que se está consolidando cuál es el del tapé superior, el medio y el inferior, que no es nada más que el incremento de carga que le está llegando a la parte superior, media e inferior de ese estrato que se va a consolidar. ¿Qué hacemos? Cogemos la carga que le llega al grupo de pilotes, que en este caso es 3600, y el del tapé superior vendría siendo las 3600, que es la carga que le llega aquí al grupo, dividido el área. ¿Cuál área? El área del grupo de pilotes. En este caso es 3 por 6, asumiendo que seguimos con el mismo ejercicio. Entonces, metemos estos datos, sacamos el del tapé superior, el medio pues ya entonces empieza a ser a mayor profundidad, pero el Z se mide desde esta profundidad y el estrato a consolidar es 5, o sea que el medio quedaría aquí a 2.5, que es la mitad de 5. Y el inferior lo encontramos aquí a 5. Una vez tenemos los tres del tapé, el superior, el medio y el inferior, sacamos el del tapé promedio. Ya esto es igual que como lo hacíamos para consolidación con zapatas. Realmente aquí lo que se está haciendo es coger este cabezal que está en la parte de arriba y trasladarlo aquí a 2/3 y revisar cuál es la capacidad y los asentamientos que tendría. Y determinamos para este ejercicio puntual que habría un asentamiento por consolidación de 20 centímetros del grupo de pilotes. Entonces, esto fue algo súper corto, pero yo creo que con estos datos ustedes ya pueden solucionar y si tienen dudas, cualquier cosa, pues me preguntarán respecto a los ejercicios. ¿Listo? Les voy a compartir un video hablando más de asentamientos elásticos. Pero en términos generales creo que es esto. Porfa, tener presentes estas cosas, estos paso a pasos, creo que yo lo tengo acá, que habíamos visto en clase. Venga, a ver si lo tenemos aquí. No lo veo. Sí, capacidad portante, que el aporte de la cohesión, Bueno, cuando estuvimos en clase estuvimos revisando el método de Delft, las limitaciones, de que por favor no se dejen confundir, que el método analítico solo es uno y lo que existen son unas pequeñas modificaciones en función si tenemos cohesión o si tenemos ángulo de fricción, lo que sea. Pero porfa no se dejen confundir con eso. Solamente en la clase hemos visto dos métodos. Método analítico, que es uno solo, con las gráficas estas de Meyerhoff, es lo único que hemos visto. Y método empírico, que es utilizando el NSPT. Es lo único que hemos visto, porfa, en términos de capacidad. No se vayan a enredar, no crean que cuando solo hay cohesión es un método, cuando solo hay ángulo de fricción es otro método. No, todo es el mismo. ¿Listo? Solo que de esa ecuación grande, de esta ecuación, nosotros revisaremos cuál es nuestro... Si solo tenemos cohesión, pues solo tenemos esta parte, y si solo tenemos fricción, pues solo tendremos esta parte.
Y recuerden que en el ejercicio no utilicé 2/3, sino utilicé 0.8 el ángulo de flexión, que tampoco es que sea tan mal para hacer un pilote hincado. ¿Listo? Entonces pues nada, muchachos, muchas gracias. Me disculpan pues la demora con este video en enviárselo. Yo se los envío y cualquier duda me comentan.